8:10 de la mañana. Y claro, y la pregunta de todos los días, desde registrada la crisis, es cómo salimos de esto, ¿no? El Ejecutivo le dice al Legislativo, ustedes ya tienen una propuesta de adelanto de elecciones, hay que darle curso de manera inmediata. Ayer el premier Otárola decía que iba con una propuesta, o era lo que trascendía sobre el adelanto del 2023, y de eso no se dijo nada. Pero queremos darle la bienvenida a la congresista Lady Camones, que nos acompaña esta mañana en los estudios y que atentamente ha estado viendo este último minuto desde Cusco. Congresista, buenos días. Bienvenida. Buenos días, Claudia. Buenos días, Pamela. Penoso lo que acabamos de ver en Cusco. Sí, no solamente en Cusco, es prácticamente todo el país y muchas regiones que están en una situación bastante crítica como resultado de estas manifestaciones, ¿no? Y entonces es una situación lamentable lo que acaban de decir en Cusco. Ya lo han dicho algunos expertos en turismo que aproximadamente 300.000 personas van a perder el empleo, producto de la crisis del turismo a raíz de todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿era necesario que ayer el premier llegara con un proyecto de adelanto al 2023 y que ustedes entendieran el sentido de urgencia, votarlo antes del 16, ratificarlo? No, esa es una situación que no ha ocurrido. El premier no ha llevado ningún proyecto de ley que adelante las elecciones para el 2023. Nosotros tenemos ya una primera votación en esta legislatura que se aprobó por 91 votos a favor, el adelanto para abril del 2024. Y ese proyecto es el que se va a votar en la próxima legislatura, que empezaría el día 15 de febrero. Entonces está dando la prioridad. Ya entiendo que el premier con el presidente del Congreso han conversado para que eso sea de atención prioritaria. Han dicho que están satisfechos con el cronograma, pero efectivamente, como dice Claudia, hay un sentido de urgencia que parece que nadie está atendiendo. De presentarse un proyecto para el 2023, que de hecho ya hay, los gobernadores regionales lo han presentado, ¿APP lo apoyaría? Bueno, yo voy a hablar a título personal porque no hemos tocado ese tema. Particularmente yo no estoy de acuerdo con que las elecciones se adelanten al 2023, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que uno quiera quedarse más tiempo, no tiene, al menos de mi persona no tiene que ver con eso. Porque necesitamos hacer y trabajar reformas. O sea, esta crisis no es de ahorita, no. Ha saltado de repente con mucha más intensidad a raíz del nefasto gobierno de Pedro Castillo, pero nosotros venimos teniendo toda esta crisis política justamente porque las reglas del juego, las reglas de las leyes, no solamente electorales, sino también constitucionales, no nos garantizan a nosotros tener una permanencia. Tenemos un ejecutivo que es muy vulnerable al tema de la incapacidad moral, que cuando hay grupos de políticos que están en contra de repente de un presidente de turno, pues todo quieren encajarlo, pretender vacar a un presidente, porque todo cae pues sobre incapacidad moral, ¿no? Es una ventana demasiado abierta que pues pone en un estado de vulnerabilidad al Ejecutivo como también al Legislativo. Hemos visto cuántas amenazas de cierre de Congreso y finalmente un presidente que intentó dar un golpe de Estado justamente queriendo pues cerrar este Congreso. Entonces hay que garantizarle a la población que el futuro presidente o presidenta, como el futuro Congreso, pues nos dé la garantía de tener un periodo de 5 años. Y eso hoy no existe. Entonces hay que ser responsables desde el Congreso, hay que ser responsables como población también, porque los gobernantes que tenemos hoy, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, los ha puesto la misma población. Entonces la población no puede ser, que pretender lavarse las manos y decir, bueno, yo no tengo nada que ver aquí, ¿no? ¿Cómo es la oferta electoral? ¿Qué hacen los partidos? Justamente, y le quiero hacer la pregunta, porque en algo estamos de acuerdo. Hay que garantizar las reformas, pero ¿cuán eficiente es el Congreso para hacerlas? 17 meses tienen solo 2 reformas constitucionales aprobadas. Bueno, 17 lo van a meses hacer, que no sabíamos. A ver, sincerémonos. Usted está hablando a título personal, pero yo le pregunto, ¿se va a lograr dejar algo encaminado, medianamente decente al 2024? Por eso te decía, Claudia, hay que ser responsables. Yo te hablo bajo mi perspectiva, bajo el análisis que yo hago como congresista, como ciudadana también, y es lo mismo que tienen que hacer los demás congresistas. Si ya tenemos, por decir, hablando del adelanto de las elecciones de abril del 2024, son 91 votos que hemos tenido a favor. Esa cantidad de votos no tendría por qué cambiar en la segunda votación, y eso ya va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos votado a favor. Entonces, necesitamos el adelanto tiene que darse sí o sí. Usted sabe que a hoy y probablemente al 16 que se vote o se ratifique esta segunda votación, no hay 87 votos. ¿Y sabe cómo se va a traducir pero se tiene que lograr esos votos, porque tenemos ahorita una posición matemática de la purita, izquierda. La izquierda ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral permanente a la presidenta Dina Boluarte. Con eso
no tenemos 87 votos al día 16. Bueno, será Faltan responsabilidad 2 en todo semanas. caso de la izquierda. ¿Cómo avanzamos con nosotros, esto? Claudia, vemos a una izquierda que está buscando las 1001 razones para que no se adelanten las elecciones, porque queda clarísimo que la gente, los congresistas de izquierda, no se quieren ir. No se quieren ir, aún han votado, habiendo votado bueno, y la a favor derecha no primera. se quiere ir el 2023, se quiere ir el 2024. No se quiere ir, ¿no? Porque incluso escuchábamos al congresista Cueto, al congresista Montoya, que no estaba siquiera a favor de que se adelanten las elecciones en ningún momento. Bueno, yo repito, no serán ya cada uno quien tenga que definir Pero hay sus un votos. entrampamiento ahí, congresista, y da pena, de verdad, porque vemos que las manifestaciones se tornan cada vez más masivas, cada vez más violentas, hay represión, sigue muriendo gente, y de aquí a 20 días, cuando supuestamente se va a llevar esta votación, uno no sabe qué país vamos a tener. Bueno, el panorama ¿Cómo es incierto, salimos bastante de ese delicado, entrampamiento? ¿no? Considero que también los manifestantes, obviamente los verdaderos manifestantes, no este grupo de revoltosos y violentistas que están causando tanto daño, deben de designar a quién es su líder para poder sentarse en una mesa de diálogo con el Ejecutivo y si es conveniente también con el Legislativo. Pero lamentablemente nosotros no vemos quién está detrás, o sea, quién lidera esas marchas, quiénes están detrás. Cuando se les pregunta a los manifestantes dicen, no, acá cada uno, o sea, todos somos los líderes, todos representamos al pueblo. Pero de esa manera no funciona. ¿Qué mesa de diálogo podrías tener o qué puente de diálogo si no tienes quien represente a los manifestantes? ¿Quién los representa? No tenemos ahorita una figura identificada con la cual uno pueda ir y tener un puente y generar esta mesa de diálogo. Solamente la presidenta ya lo ha anunciado múltiples veces, que quiere dialogar, que ha pedido una tregua. De alguna manera los congresistas también desearíamos eso, pero no identificamos. Y si hay alguien, la verdad, particularmente yo no lo conozco, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto es una lucha del pueblo contra el pueblo. Todo lo que está pasando, se están generando tanto daño a la gente que menos tiene, ganaderos, agricultores, emprendedores, los Pero mismos no hay empresarios. respuesta O sea, política de ningún lado, congresista. ¿Cuál es el ánimo en el Congreso? Porque hay dos mociones, la de vacancia, la del ministerio, la censura al ministro del Interior, pero en los últimos días se habla mucho también de una censura hacia la mesa directiva, hacia el señor Williams. ¿Esto es cierto? ¿Esto es real? ¿Y cuánta gente se pliega finalmente a esto dentro del Congreso? Bueno, de lo que yo tengo conocimiento es de una invitación del ministro del Interior para que acude al Congreso a dar cuenta de todas las cosas que han sucedido respecto a la cantidad de muertos que tenemos. Hay o no responsabilidad también en los policías. Se ha visto por muchos videos que hay responsabilidad de mucha gente que sale a marchar y lejos de tener una marcha pacífica, pues se han dedicado a hacer daño no solamente a la propiedad pública y privada, sino también a la salud y a la vida de los peruanos, ¿no? Es importante que él vaya. Y si se determina dentro de las investigaciones que hay responsabilidad también en la Policía Nacional, pues tendrá que caer todo el peso de la ley. Acá nosotros no podemos decir o uno u otro tiene la culpa. Para mí en ambos sectores hay responsabilidades que hay que determinar. Sobre la vacancia de la presidenta, sabemos que han presentado el día de ayer por mesa de parte del Congreso una moción de vacancia por incapacidad moral que entiendo pues que tendrá que darse cuenta el día de hoy y ver si de repente se vote el día de hoy. Que cuente con los votos, yo lo dudo, no creo que se cuente con los votos, 87 votos para vacar a la presidenta, no creo que existan esos votos. Más allá de censura sobre otros ministros, no tengo conocimiento. A la mesa directiva. También he escuchado, pero no sé si el documento lo han presentado ya, ¿no? Sería la segunda censura que tendría toda la mesa. La primera pues se trató también dentro del Congreso, no alcanzó los votos. Esta segunda censura posiblemente tendremos que conversarlo, ¿no? Pero no tengo conocimiento de que se haya presentado. Congresista, usted ha mencionado que no apoyaría un adelanto para el 2023 porque hay que hacer reformas. Es necesaria. Más allá del tiempo que efectivamente queda corto, ¿qué reforma es la que usted considera que es importante en este momento? Bueno, a mí me parece importantísimo el tema de garantizar y sacar de ese estado de vulnerabilidad en el que se encuentra pues el Poder Ejecutivo, ¿no? Con el tema de la vacancia. Hay que regular este artículo de incapacidad moral para poder vacar a un presidente. Hay que regular la cuestión de confianza, que también pone de una manera pues en vulnerabilidad la permanencia de un Congreso. Estos botones de destrucción. Exacto, que tienen hay cada que uno. cambiarlos, o sea, es importante, no podemos tener un nuevo proceso electoral bajo esas mismas condiciones. Hay que ver también de regular el tema de la bicameralidad. Para mí es importante, bicameralidad, reelección congresal, no necesariamente que seamos nosotros los que vayamos, si se desea que de repente nosotros no participemos en ese momento, bueno, así se conversa y se acepta, se tendrá que hacer. Pero bueno, y sobre es importante su partido, que tenga... sobre la democracia interna, ¿qué debería hacerse? O por lo menos, el tiempo pasa así, al
2024, ¿quién sería un eventual candidato dentro de la Alianza para el Progreso? No sabemos, no se ha conversado. Pero ¿cómo no se conversa si estamos contra el reloj? Es que, bueno, tú me estás preguntando y te estoy dando la respuesta. Si tuviera yo una respuesta de que ya se ha definido por alguien, te la diría, pero no hemos tenido aún. Nosotros el día 1 de febrero, si no me equivoco, el presidente del partido nos ha convocado recién a una reunión para ver todo este tema de la coyuntura, ¿no? Y de repente por ahí se nos da pues algún nombre, si es que también se desea participar, de repente APP no presenta un candidato, ¿no? Entonces todas esas situaciones se van a tener que evaluar para poder pues determinar, o de repente el escenario ideal, que es lo que esperamos los que somos de centro y también algunos que son de derecha, es presentar un candidato que represente solamente a la derecha, porque esa división de presentar tantísimos candidatos hace pues o ha originado que la izquierda haya avanzado de la manera como lo ha hecho, ¿no? Y realmente, esta es una opinión particular, no considero que la izquierda nos presente a los mejores candidatos, ¿no? Ya lo hemos tenido, para muestra un botón, Pedro Castillo, una persona que no solamente terminó intentando dar un golpe de Estado y respetando nuestra Constitución, sino que también era una persona que no tenía las capacidades, ni siquiera de conocer cuál es el manejo del gobierno y mucho menos de convocar a los mejores para que garanticen un buen gobierno. De la ineptitud no dudamos, pero si ponen una piedra a competir también con la ineptitud y la ineficiencia, pues la piedra seguirá siendo la ganadora. Es responsabilidad de los partidos políticos elegir a los mejores candidatos. Y esa es una de las reformas que también deberíamos regular en este periodo para las nuevas elecciones. Gracias, congresista, por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes. Bien, vamos a